Buenas tardes, Walter. ¿Cómo Hola, estás? Sol, ¿cómo estás? Walter, vamos a hablar un poco de un tema que está bastante en auge, que tiene que ver con el boicot que se hace, bueno, puede ser en redes sociales como Facebook y demás, a ciertos productos. ¿Cómo es? ¿Por qué es? ¿Cuándo se hace? ¿Por qué? Mira, este tema lo conversaba vía Facebook hace unos días con una periodista de aquí, con Vanessa. Y el planteo es el siguiente: a veces nosotros creemos, casi inocentemente, que si hacemos un boicot a un producto va a bajar de precio. ¿Por qué? Porque nos han insistido tanto con la ley de la oferta y la demanda que pareciera que si no compramos va a bajar el precio. Esto puede ser verdad en algunas ocasiones, pero en otras no. Y hay que ver por qué aumentan. Nosotros tenemos distintos tipos de inflación. Una que podríamos llamar de demanda, que es cuando la gente va y compra un producto y ese producto no tiene stock suficiente o la producción es menor que lo que la gente demanda. Eso inmediatamente va a llevar a un aumento de precio. Otro que tiene que ver con la inflación monetaria, que es cuando el Estado, para cubrir el déficit económico que tiene, empieza a emitir dinero. En realidad las cosas aumentan el valor nominal, pero su valor sigue siendo el mismo, el valor real. Claro, aunque dejemos de consumir no va a pasar nada, no vamos a lograr una reducción del precio. La inflación de costos, que es algo que vemos hoy en Argentina, que tiene que ver con el aumento de los servicios, por ejemplo, que impacta directamente, o cuando hay un gran aumento de cualquiera de las variables de los costos, por ejemplo, salarios y demás, puede producir una inflación. ¿Qué es lo que ocurre con otro tipo de inflación que podríamos hablar de inflación en expectativa, la de la profecía autocumplida, cuando decimos el año que viene va a haber 30% de inflación, vamos a aumentar los alquileres un 30%, vamos a aumentar los productos un 30%, porque va a haber inflación. Tanto va a haber que indexamos toda la economía y termina también existiendo inflación. Nosotros hoy tenemos una clara inflación de costos y una inflación de expectativas muy grande o autoconstruida. En el medio, si queremos boicotear eso, no comprando un producto, no vamos a lograr nada. ¿Por qué? Porque el boicot es una herramienta de los consumidores cuando hay inflación de demanda. Si tenemos una gran demanda y aumentan los precios, la herramienta que tenemos los consumidores es decir, no demandemos el producto. No demandemos. Entonces, evidentemente, se cae la idea de inflación de demanda y el producto debe tender a bajar. Les doy un ejemplo. Hay inflaciones de demanda estacionales, que nos ocurre, por ejemplo, con la lechuga en diciembre. Como había pasado en su momento también con el tomate. O con el tomate. Que se había hecho, Exacto. Cuando es por ese motivo, hay pocos tomates, poca lechuga en diciembre, vienen las fiestas, la gente quiere para las ensaladas, se produce una búsqueda del producto que es mayor que la producción y esto hace un aumento de precios. Entonces, en ese momento, una herramienta que tiene el consumidor es dejar de consumir. Boicotear. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer un boicot a un producto como las naftas? No consumimos para que bajen. Ningún impacto va a tener, porque están dolarizadas y lo que va a ocurrir es que la pueden colocar en el mercado externo. Al colocarla en el mercado externo, los productores van a seguir ganando lo mismo. En el medio vamos a perjudicar a la cadena de trabajadores, pequeñas empresas, estaciones de servicio, que son las que sí o sí viven de nuestro consumo. Pero el verdadero problema no lo vamos a modificar. ¿Por qué? Porque lo que se da en teoría, después hay que ver cuáles son los mecanismos distorsivos que existen. Y obviamente un país dependiente va a tener problemas de distorsión propios de la dependencia. Un país agroexportador va a tener problemas de distorsión propios de la exportación de sus productos en moneda que no es la propia. Es decir, van a vender en dólares, van a cobrar en dólares, pero aquí adentro trabajamos en pesos.
Esto es para aclarar que no siempre las herramientas que en teoría nos parecen interesantes son útiles. ¿Ahí qué necesitamos? Necesitamos de las organizaciones de defensa del consumidor, que esto lo saben o deberían saberlo, de las organizaciones de defensa del consumidor que tienen o deberían tener equipos técnicos que entienden este tema y plantear selectivamente los boicots. Hay servicios que el boicot es una herramienta cuando la inflación es de demanda o cuando no tienen a quién proveerle el servicio. Es decir, si todos iniciamos un boicot a una compañía telefónica, no puede agarrar el servicio y venderlo al extranjero, así no puede cargar y llevárselo. Claro, porque es local. Exacto. Entonces, ahí es una herramienta que podríamos utilizar en determinados casos. Pero siempre hay que entender que los precios en este momento están subiendo por otras variables. No es porque además maximizan los ingresos. Claro. También hay inflación, una gran inflación de costos y una gran inflación autoconstruida o de profecía autocumplida o de expectativas que hacen que las herramientas que tenemos nosotros no son estas. Claro. No sirve, se ha revelado ya, se ha probado en el mundo que no sirve y además es lógico, no es algo ilógico que estemos planteando. Por eso las herramientas a utilizar deben ser acordes al problema que tenemos y a la situación real de nuestro país, porque que funcione en Japón no significa que vaya a tener el mismo efecto en Argentina, claro, porque son mercados distintos, con distorsiones exteriores distintas, con producciones distintas. Pongo ejemplo Japón para no hablar de los países nórdicos que tienen completamente distinta la estructura y los resultados también, ¿no? Claro, porque uno a veces también hace esa comparación, ¿no? Mira X cantidad de problemática o ciertos temas y lo compara con otros países en donde nada tiene que ver con nuestra realidad. Es una herramienta que utilizan los políticos, una herramienta falaz, que dicen, en Alemania pasa tal cosa. Sí, bueno, tráeme todo el conjunto de las cosas que pasan en Alemania. No te descolgues con una medida sola, porque evidentemente una medida sola la vas a insertar en nuestro sistema, que no es lo mismo. Claro. Y esto es muy común que pase en economía, ni hablar, que traspolan alegremente números y así están los resultados después, ¿no? Ten en cuenta que, para volver al tema inflacionario, nosotros tenemos 4 tipos de inflación. Obviamente la inflación baja hasta un dígito, después de 2 dígitos empieza a ser alta, galopante cuando pasa el 20%, y estamos hablando de hiperinflación en el 100%. Nosotros estamos más cerca de la hiperinflación que de la inflación baja. Totalmente. Eso nos va a distorsionar totalmente el mercado. Y además, esa inflación no tiene nada que ver con la demanda, porque las empresas están cargadas de stock. ¿Qué van a decir? ¿No voy a comprar un auto para que baje el precio? Cuando las empresas tienen miles de autos y han suspendido personal, no va a dar resultado de ninguna manera. Es otro el problema. Hay que atacar el verdadero problema, que es la inflación galopante que tenemos, producto de ¿qué? Producto del déficit fiscal, del aumento de este déficit, de la toma de créditos que hay que pagar, créditos realmente altísimos que está pagando la Argentina, porque el bono, las LELIQ, todas estas cosas que hablan, no son más que tomar crédito. A corto plazo, intereses altísimos. ¿En qué va a desembocar? O en algún momento desemboca en default, o en más pobreza, más miseria, porque hay que tomar dinero para pagarlo. Doctor, gracias por haber venido.